Vamos a hablar de información. ¿Por qué? Ya que estamos pues inmersos en la era de la información. Sabéis, ¿no? Que ya oficialmente en 2020 fue el punto en el que dijimos ya oficialmente ya estamos en la era de la información. Dimos ese salto ya definitivamente, ya no es cuestionable. Ya la era industrial ya pasó, ya si habéis leído Kiyosaki y todo esto ya más que lo sabéis, y ya estamos en la era de la información. El problema es que tenemos una sobresaturación de información. Hoy la información estamos adictos, o sea, estamos emborrachados de tanta información. Yo soy el primero que le cuesta filtrar toda la información. Me cuesta mucho elegir un libro, elegir un audiolibro, elegir qué podcast escucho, elegir qué vídeo de YouTube veo y escucho, dependiendo de la situación. Es súper difícil. Entonces, la primera cosa que debemos desarrollar es saber filtrar la información y saber seleccionarla. Esto es lo más importante, saber seleccionar toda esa información que estamos recibiendo, porque la información al final es lo que nos va a permitir. Un segundo que voy a quitar el parpadeo, se me olvidó quitarlo. Vale, perfecto. Vale. Entonces, la cuestión es esa, que la mayor habilidad sería filtrar la información, ya que hay demasiada, y cuando hay demasiada información vamos a divagar y no vamos a aplicar nada. Esto es lo más importante. Porque también los medios de comunicación es lo que quieren, evidentemente, que estemos constantemente. Hay dos tipos de información, ahora voy a ello. Está la información que no nos aporta nada y está la información que nos aporta. Aquí vamos a hablar de esa información que nos aporta. Ya sabemos que evidentemente las noticias no nos aportan nada, pero también está la otra parte, en que sí, evidentemente sabemos que leer libros es bueno, que todo eso es positivo, que nos ayuda, pero si estamos y no sabemos filtrar esa información, no va a servir de nada que estemos también filtrando solo la información de desarrollo personal, ya que, a ver, yo cuando empecé a leer hace 5 años, me leía mínimo un libro a la semana. Y era una adicción también, me compraba muchos libros de manera compulsiva y me leía todos los libros. Yo realmente la mayoría de los libros que os comparto en redes sociales son libros que ya leí hace años. Actualmente ya no los leo de A a Z porque ahora simplemente los repaso, que es mucho más práctico y más rápido, sinceramente. Actualmente yo sí que estoy más enfocado en audiolibros porque mientras salgo a caminar me escucho un audiolibro, es más digerible e intento siempre apuntar notas de lo que escucho, ¿vale? Pero la mayoría de los libros los leí hace años y, como digo, actualmente no leo tanto, intento leer como mínimo o máximo, mejor dicho, porque es lo que suelo leer, un libro al mes, no estoy leyendo más, pero también porque hace años leí mucho, porque me convertí en un junkie de la información, leí tanto que me daba cuenta que sí está muy bien absorber toda esa información, pero no sirve de nada porque absorbes tanta información que te cuesta aplicarlo todo, o sea, se te hace una nube y es difícil aplicarlo. Entonces, esta es la primera clave. Está bien leer mucho, pero lee de lo que sabes que puedes aplicar, no leas algo que no sabes si vas a poder aplicar en un corto o medio plazo. Ese sería el primer tip importante con respecto a la información de los libros e incluso los cursos. También podemos decir que los cursos están muy bien, pero yo también compré muchos cursos, compré cursos caros, de verdad que caros, pensando que los iba a hacer y al final nunca los hice, porque quizás me dejé llevar por el marketing, por pensando que lo necesitaba y al final nunca los he necesitado o nunca los he puesto a la práctica. Porque eran cursos, por ejemplo, de ads y este tipo de cosas que yo al final tampoco los he usado mucho y al final, bueno, ¿qué hice? Pues perdí ese dinero porque no tomé acción y yo también hay veces que no tomo acción. Por eso es importante, lo primero es priorizar qué información quiero y qué información le puedo sacar partido en un corto o medio plazo, porque si tú no accionas eso que vas aprendiendo en un corto o medio plazo, lo vas a perder, o sea, no lo vas a integrar en tu vida. Entonces lo más importante es que lo integremos, ya que aquí el ego juega un papel importante. El ego quiere que estemos informados constantemente de todo lo que nos pasa. El ego necesita saberlo todo. Esto es lo que debemos interiorizar muy bien. Entonces, teniendo eso claro, ya sabes que las noticias, y yo soy un defensor de que no hay que ver noticias porque no te aportan nada, la mayoría de las cosas son cosas que no puedes controlar,
y al final, si algo es muy importante, ten por seguro que te vas a enterar. Yo, a pesar de que no veo noticias, creedme que me entero de todo lo que pasa, porque al final te enteras porque lo habla la gente en la calle. Entonces, si algo es realmente importante, no te preocupes, te vas a enterar. El hecho de que tú veas noticias creyendo que vas a estar informado es una falsa ilusión del ego, porque no suele ser así. O sea, esa información no te va a aportar nada en tu vida, y lo que hay en los medios es manipulación, dependiendo del partido político que haya subvencionado a la televisión, por ejemplo, que está compartiendo esas noticias. Claro que aquí juega un papel importante y somos víctimas de nuestros propios sesgos cognitivos. Todos somos víctimas de nuestros sesgos, esto es algo que hay que tenerlo claro, nadie se salva. Yo soy el primero que tengo mis cuestiones, y claro que voy a atender siempre al sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es validar esa información que crees, ¿vale? Esto lo podéis descubrir o lo podéis indagar mucho más en el libro de Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Pero bueno, aquí os quiero recomendar 2 libros en los cuales me he inspirado para esto que os estoy contando. Esos 2 libros que os recomiendo son La quietud es la clave y La semana laboral de 4 horas. En esos libros básicamente hablan de algo que practico constantemente, que es la dieta de baja información. La dieta de baja información no es más que cuidar lo que te metes en la mente, porque la dieta no es solo lo que comes, también es lo que dejas entrar en tu mente. Entonces, esto es una de las cosas que os quiero que interioricéis también. La dieta no es solo lo que comes, es lo que dejas entrar en tu mente. Así que la clave sería intentar ser la persona menos informada de la sala. Aunque parezca contraintuitivo, eso te va a ayudar mucho en cuanto a la creatividad y a la productividad, porque si quieres ser realmente productivo, hay una cosa que debes renunciar completamente, y es a estar tan adicto a la información. Ahora, tengo que hacer una confesión aquí en las 100 personas que estamos. Yo soy adicto a las redes sociales, por supuesto que sí, ya que las redes sociales están hechas para hacernos adictos. TikTok fue creada para hacernos adictos completamente. Es una red social que está hecha para eso, hay que entenderlo. A veces me pongo la excusa, no, es que como soy creador tengo que ver contenido de otra gente para inspirarme. En parte sí, pero también es una mentira que le digo a mi cerebro, no siempre es así. A veces pues veo contenido para también informarme. Es cierto que hay veces que sí hay que ver contenido porque te puede nutrir. Entonces, claro, intenta ver ese contenido que te nutre, ya que vas a ver contenido que sea contenido que te nutre. Intenta limitar lo máximo posible ese contenido más de entretenimiento, que no está mal. No estoy aquí satanizando el contenido de entretenimiento, que es más banal, por decirlo de alguna manera. No lo satanizo ni mucho menos, si os gusta miradlo, pero en esos momentos ya cuando habéis hecho lo que tenéis que hacer. Por ejemplo, a mí me gustan los contenidos que hablan de superhéroes, de cómics y ese tipo de cosas, que ya veis que de lo que hablo, pero me gustan esas cosas, e intento ver ese tipo de vídeos, ese tipo de contenido ya al final de la noche, cuando sé que he acabado de hacer lo que tengo que hacer. Porque hay una cosa que la gente no entiende, y es algo que han colaborado muchas páginas de emprendimiento y todo esto, en que ver películas es malo, en que jugar videojuegos es malo, y no es malo, simplemente limita su uso y que no te perjudique en tu vida. Es más, una serie, un videojuego incluso te puede ayudar a ser productivo, porque te lo puedes poner como un premio, como una recompensa al cumplir un objetivo. Entonces sí, claro que tú puedes ver tus series, tú puedes jugar a tus videojuegos, media hora al día, hasta 1 hora al día, si has cumplido como un campeón, como una campeona, todo lo que tenías que hacer en el día. Hiciste ejercicio, comiste saludable, hiciste todo lo que tienes que hacer. Ahora, la cuestión es que sin haber hecho lo que tienes que hacer, aún así te regalas tu serie y te regalas tus videojuegos o lo que sea. Ahí es donde fallamos, si nos damos la recompensa sin haber hecho el justo trabajo. Aquí es cuando cada uno debe ser responsable, no hay truco mágico, ya es cuestión de que entrenéis vuestra disciplina y la responsabilidad personal de que hagáis lo que tenéis que hacer. Ahora, esto en el caso de que seáis personas normales, por decirlo de alguna manera, que no tengáis algún trastorno de atención o algo de ese estilo, ¿vale? Suponiendo que estamos normales, porque todos tenemos algo, no vamos a decir que no, todos tenemos algo, pero bueno, intentamos siempre sobrellevarlo.
porque a todos nos cuesta concentrarnos y eso es así. Otra cosa que os podría recomendar es la técnica del pomodoro, que lo he comentado mucho en mis redes sociales, que no es de eso de lo que quiero hablar, y si eso lo dejo para un podcast para hablarlo más detenidamente. Entonces, aquí hay una cosa importante, y esto es una de las partes favoritas que quería guardar para esta formación, y es acerca del minimalismo digital. Quiero que me comentéis en el chat si habéis escuchado algo sobre minimalismo digital o si os podéis hacer una idea de más o menos de qué va. Os voy a dar algunas claves porque el minimalismo digital es una de las cosas que a mí personalmente más me ha ayudado. Y es acerca de todos los estímulos y notificaciones que recibimos con el móvil. Lo más importante aquí es que seamos también, podamos llevar esa esencia minimalista del minimalismo. Básicamente es enfocarnos en lo esencial, llevarlo a lo digital, ¿vale? Aquí la cuestión sería, por ejemplo, que lo tengo aquí apuntado. Esto es algo que hago mucho y lo he dejado de hacer y creedme que puede parecer una tontería, pero ayuda bastante, ¿vale? Es el tema de tener muchas ventanas de navegador abiertas, tanto con el móvil como con la laptop, ¿vale? Es importante que tengáis como mucho 2, ¿vale? Pestañas abiertas, porque cuando tú tienes muchas pestañas abiertas, te estás acostumbrando a la multitarea, te induce a la multitarea, y ya sabemos que la multitarea es el enemigo de la productividad. La multitarea no es lo más eficiente y esto es algo con lo que yo personalmente intento luchar, porque siempre intento hacer multitarea, pero es engañarme a mí mismo. No siempre es buena, de hecho, no es eficiente la multitarea. Hay momentos que sí, por ejemplo, no todo es blanco o negro. Por ejemplo, cuando la multitarea sí puede ser viable. Cuando estás trabajando, que es algo que hago mucho, haciendo algo que no requiere de pensar, ahí sí me pongo un audiolibro, por ejemplo. Esa multitarea sí la veo viable y sí me funciona porque estoy utilizando 2 canales diferentes, el auditivo y el visual. Entonces puedo concentrarme en el audiolibro porque lo que estoy haciendo no requiere pensar mucho. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando haces ejercicio sí puedo escuchar audiolibro, pero aquí hay que diferenciar hacer ejercicio y entrenar. Cuando entreno, sí que entreno con música o en silencio, pero cuando hago ejercicio sí me puedo poner un audiolibro, que para que lo entendáis, hacer ejercicio es salir a correr o cosas que no requiere una planificación, que tengas que contar series o ese tipo de cosas, ¿vale? Pero para hacer ejercicio, que es salir a correr o hacer algo que no tengas que llevar una cuenta, que tu cerebro no tenga que pensar, sí que es viable. Aquí os pongo algunos ejemplos, pero esto es ya llevándolo a la vida del día a día. Ahora, elimina todas las fuentes de información que ya no te revelen nada. Por ejemplo, yo me he desuscrito de un montón de newsletters, de estos correos electrónicos que te envían información que no sabes ni cuándo te registraste, porque seguramente fue por algún ebook gratuito, por un webinar gratuito, por alguna cosa. Tenía un montón registrados y lo que hice fue desinstalarme todos. Ojo, aquí siempre que me llegaba uno, pues yo cancelaba suscripción al newsletter. Esto también está muy bien porque ya te quitas un montón de correos electrónicos durante el día. Y aquí es algo que al final es muy sencillo, pero hay que tomar acción. Tú cuando tienes tantos correos en tu bandeja, pasa que lo dejas y no quieres entrar al correo porque tienes muchos, pero cuando tienes pocos es diferente. Otra cosa también es eliminar la publicidad, mandarla a spam o este tipo de cosas cuando no sabes. Aquí pasa mucho en Hotmail o Outlook, que sí que te envían como más spam, pero si tenéis Gmail, ahí como que es más llevadero en ese sentido. Entonces yo siempre lo mando spam si yo no he solicitado nada. No tengáis miedo a mandar las cosas a spam, porque lo importante aquí es precisamente eso, que tengamos la información que nos sirve. También por otra parte, vais a estar suscritos a las newsletters que sí os interesan, y cuando os llegue un correo sabéis que sí es de una newsletter que os interesa. Yo, por ejemplo, solo estoy suscrito a 3 newsletters, pero sé que son buenas, que siempre que me llega un correo sé que me va a encantar. No es un correo que yo digo, ay, qué pesados, porque a todos nos ha pasado, que nos llega un correo y decimos, madre mía, qué pesado, este hombre no para, que todo el rato mandándome spam. Y al final
no sirve de nada. Entonces lo ideal sería eso, que cancelemos las suscripciones de newsletter. Y otro tip, que este ha sido el que literalmente me ha cambiado por completo, porque me ha ayudado precisamente a economizar más el tiempo, es el tema de ver el correo electrónico 2 veces al día, ¿vale? Antes o durante las 12 del mediodía, ¿vale? Y ya por la noche a las 8, a las 9. Más o menos hago algo similar con el WhatsApp. Con el WhatsApp hago algo parecido. Yo no uso WhatsApp, por ejemplo, para chatear. Yo uso WhatsApp como un correo electrónico también. Entonces yo lo veo, sí que WhatsApp lo veo 3 veces al día. Después de comer, durante el mediodía y luego al finalizar la noche. Pero esto es porque yo lo hago así. Lo del WhatsApp, evidentemente, esto es algo ya muy personal y cada quien lo llevará y lo gestiona como lo use. Pero esto es algo que yo hago y pues bueno, os lo quería compartir. Estos 3 tips os ayudarán a tener ese minimalismo digital, que es básicamente centraros en la información esencial que queréis disfrutar y que queréis que os llegue a vuestra vida, tanto con las newsletters, viendo los correos electrónicos 1 o 2 veces al día. Yo hay veces que lo veo simplemente 1 vez al día y si no contesto antes de las 12, pues lo contesto al día siguiente, porque normalmente los correos electrónicos no son cosas urgentes, lo normal. Siempre son cosas que no requieren de tanta urgencia. Y aquí es importante, por supuesto, también el tema de priorizar. Priorizar es la clave. Y ahora vamos a hablar de las excusas. Porque sí, una de las excusas que más suelo encontrarme con la gente, por ejemplo, cuando comparto un contenido y lo típico que te dicen, bueno, pero es que tú no trabajas, bla, 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 es muy sencillo. Hay que tener en cuenta una cosa. La media del usuario medio en internet es de 2 horas y media de tiempo que una persona pasa viendo redes sociales. Esa es la media de tiempo. Casi 3 horas al día es el tiempo que un usuario medio utiliza para ver las redes sociales. Fijaos, casi 3 horas. Y hay gente que te dice que no tiene tiempo, pero te lo comenta desde una red social. Y seguramente viendo Reels y viendo TikTok, que son las funcionalidades más adictivas, curiosamente. Entonces, una persona que te comenta eso mientras está viendo Reels, ups, espérate, aquí hay una excusa y hay que detectarlo y hay que ser completamente honestos con nosotros mismos. Yo soy el primero que admite que a veces, por supuesto, me pongo a ver TikTok y se me va el tiempo, literalmente, y te cuesta desapegarte, porque es que no hay que avergonzarse, porque es que esas redes sociales están hechas para eso. Por eso debemos tomar estas precauciones. Y debéis entender una cosa, y aquí ya como último tip estrella. Si vosotros enfocáis 3 horas de vuestro día durante 3 meses, os vais a demostrar que el tiempo no es una excusa. Y ya veis, 3 horas que pueden estar distribuidas en el ejercicio, en cocinaros saludable, por ejemplo, y en hacer esa actividad que hagáis en vuestra vida que sabéis que os va a ayudar a conseguir vuestras metas. Aquí cada uno pues tiene sus actividades personales, sea para crear contenido o para cualquier otra cosa. 3 horas al día, durante 3 meses. Y ojo, la idea es crear el hábito, pero luego tenéis que continuar, pero es para demostraros que por supuesto que se puede, porque esas 3 horas que casi pasamos al día en redes sociales, las podemos invertir en otra cosa mucho más productiva. Porque ya os digo, el tiempo no es excusa, claro que no es excusa. Lo que pasa es que compramos la idea, compramos la excusa. Yo el primero a veces, pero intento precisamente ser consciente de esto para no comprarme la excusa. Y no es tanto excusa, es una cuestión más de prioridades. Por supuesto que si tú puedes ser honesto contigo mismo y decir, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que sí, tengo otras prioridades. Y ya está, también hay que ser honesto. Aquí cada uno debe gestionar el diálogo que tiene y entender cuáles son mis prioridades. Y esto es algo que también debéis apuntar. ¿Cuáles son vuestras prioridades que queréis en vuestra vida? Y entenderéis que el tiempo, por supuesto, que no es una excusa. Claro que hay excepciones, por supuesto que sí. Claro que habrá personas que realmente no tienen tiempo, pero en la gran mayoría de los casos sabemos que podemos. Claro que sí, claro que se puede, pero eso es la clave. Por eso os comparto estos pequeños tips que pueden parecer muy básicos, pero realmente ayudan bastante. Y el tema del minimalismo digital nos ayuda mucho a
deshacernos de toda esa información que realmente no nos va a aportar lo que queremos para, en este caso, ayudarnos en nuestra productividad.